Bueno, hola a todos. En este video voy a explicar cómo salir de ese bucle mental que muchas veces nos encerramos nosotros mismos, que nada, básicamente es cuando sentís que estás como girando en el mismo lugar y no puedes salir de ese bucle de pensamiento y ese bucle que justamente no te deja crecer, no te deja avanzar, o por lo menos es como nosotros nos sentimos. Y particularmente creo que bueno, es una sensación que obviamente a mayor o menor escala uno la siente a medida que va creciendo, que va evolucionando y que está buscando justamente ese progreso constante, por así decirlo. Y bueno, nada, particularmente quiero hablar sobre eso porque hoy, de hecho, me estuvo pasando. Que nada, simplemente es como que tenés esos pensamientos de que sentís que estás en el mismo lugar, no estás avanzando, sentís que tenés que desbloquear algo, que tenés algún miedo, que como que no sabes por qué no estás creciendo justamente. Como que te levantás todos los días maquinando y preguntándote por qué no crezco, esto, lo otro, y nada, por ahí todas esas preguntas que nos hacemos. Y nada, algo que a mí me viene pasando es eso. Y justamente creo que es normal, obviamente. Primero que nada, o sea, si estás buscando crecer, creo que esa pregunta sería mala que no esté, porque quiere decir que no estás buscando nada o simplemente no estás evolucionando. Y creo que siempre llega un momento que en vez de seguir con el auto, digamos que ustedes, o sea, nosotros somos personas o máquinas tan complejas, porque es muy difícil entendernos, saber cómo funcionamos y demás. Y creo que ese es el autoconocimiento, porque justamente te vas encontrando en distintas versiones, te vas conociendo en distintas versiones y aprendes a dominarte, bien, porque te puedes conocer, o sea, con mucha plata, con poca plata, con muchos problemas, con menos problemas, con personas que manejar, bueno, etcétera, 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 un montón de cosas, bien. Y a medida, depende de la etapa en la que vos te encuentres, justamente es como cómo vas afrontando esos problemas y justamente te vas conociendo en ese camino de afrontar esos problemas. Entonces, justamente ahí está una de las cosas más difíciles para mí, que es como conocerte. Conocerte es hacer cosas que nunca hiciste, dar un paso que antes no dabas, simplemente. Entonces, en ese bucle mental, para salir, o algo que a mí particularmente me ayuda bastante, o siempre me hago, es primero frenar, literalmente. Por ahí muchas veces la gente dice que frenar es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Depende cómo lo interpretes. Pero para mí frenar, si sabes frenar, es bueno. Porque básicamente te pone, cuando vos te frenas, porque qué pasa, si seguís avanzando, te seguís quemando todavía más, seguís viendo las cosas, seguís como agravando las cosas, seguís como no fijándote realmente de dónde viene el problema, porque estás avanzando todo el tiempo, como que en realidad ni siquiera avanzando, estás retrocediendo incluso, porque estás en ese bucle, justamente. Entonces creo que ahí es donde está el juego. Entonces en ese momento yo me freno, no siempre, hay veces que lo soluciono avanzando, porque soy una persona que me analizo mucho, que me entiendo mucho, que me paro. Por ejemplo, en este momento, todas las noches me paro a pensar, paro el carro y me detengo a ver qué me pasa. Porque muchas veces nada, el emprendimiento es así. Muchas veces tienes que solucionar las cosas a medida que vas avanzando, o te mata. Y creo que eso es lo lindo y la adrenalina que sentías al emprender. Entonces, con todo esto, al ser unas máquinas tan complejas, justamente tienes que entenderte. Y para entenderte muchas veces tienes que frenarte. Y el frenarte y el verte te posiciona como si te estuvieses viendo una tercera persona. Que literalmente es lo que decimos y lo que nos dice todo el mundo. Es mucho más fácil darle un consejo a otra persona que darte un consejo a vos. Somos muy buenos dando consejos a otras personas, pero porque no tenemos sentimientos de por medio y podemos pensar con más claridad mental, ¿se entiende? Lo que pensaría esa persona. Es como que si pensásemos fuera de esa caja y podemos mostrarle qué es lo que está haciendo, pero si estamos dentro de esa caja es muy difícil ver esos problemas. Y ahí es donde particularmente el sentido de frenarte, esa oportunidad de autoanalizarte, de verte de una tercera persona y poder ver qué cosa estás haciendo mal, porque muchas veces decimos no estoy avanzando por esto, por lo otro, por miles de cosas externas y encima lo vas agravando cada vez más. Muchas veces decís, che, no estoy avanzando, pero porque no estoy cumpliendo con lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo?
entrenar, leer, meditar, aprender, listo. Vuelvo a eso. Paro el carro, me vuelvo a organizar mi calendario, me cumplo con las cosas que me quiero cumplir, sé las cosas que me hace bien, porque yo por ejemplo sé que ir al gimnasio me hace bien, pero porque me conozco yendo al gimnasio, me conozco yendo a una rutina, cumpliéndome, leyendo, etcétera, 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 porque ya pasé por toda esa etapa. Entonces muy bueno conocerse, y particularmente eso, frenar el auto literalmente y verte de una tercera persona y lo vas a ver justamente. Y ahí está, ¿cómo hacemos para que nos podamos ver de una tercera persona? Y es algo que pueden practicar todos los días: escribir, algo tan simple como eso. Y escribir tipo lapicera y cuadernito y escribir. Porque yo tengo el iPad, todo, pero siento como que, no sé, me siento un robot teniendo el iPad. O sea, lo uso para trabajar, no para esas cosas que por ahí me conectan más conmigo, y siento que un cuaderno y un lápiz o estos videos me conectan más, porque me empieza a dar claridad justamente. Es como si estuviese hablando justamente ese Juanpi desde afuera, no sé, yo lo interpreto de esa manera. Por eso hago estos videos literalmente los 5 días de la semana, hago videos todos los días. Los fines de semana quizás si estoy haciendo algo o me pinta hacerlo, lo hago, pero como que sí o sí me cumplo durante la semana, porque sé que durante la semana me tengo que sentir bien y esto me hace sentir bien. Es más, es algo que posiblemente podría hacer los fines de semana, pero simplemente eso, hacer unas máquinas tan complejas muchas veces, el hecho que nos inculcan de avanzar, eso te hace muchas veces retroceder, porque no te hacen ver, no te hace verte como tercera persona. Ahora, hay una delgada línea entre pararte, porque hay gente que se queda parada toda su vida, ¿me entendés? Y no avanza, entre justamente pararte, analizarte, verte, decir, che, estas cosas estoy haciendo bien, estas cosas estoy haciendo mal, como me conozco, justamente, sé hasta dónde parar. Y sé que hay cosas que no puedo manejar, ¿entiendes? O sea, yo por ejemplo sé que hay parte de mi proceso, las cosas que estoy haciendo, hay mucha incertidumbre, miedo y un montón de cosas que quizás son parte de este camino. Entonces las acepto, acepto muchas veces los peores escenarios y sigo caminando. Entonces ahí está creo que el juego de todo esto. Entonces nada, quería dejar este video, que para salir de ese bucle mental, creo que muchas veces es bueno frenarse, ver qué cosas están haciendo, porque creo que para solucionar un problema el primer paso es ser consciente cuál es el problema, conocer el problema, y en base a eso puedes ver a una tercera persona y lo puedes solucionar. Pero si no, si estás como avanzando desesperado y andas de acá para allá, estás dando para todos lados, probablemente no lo soluciones, porque esa no es la solución, aunque creamos y no hayan inculcado que esa es la solución. Y sobre todo, cuestionárselo ustedes mismos. Hay que tener mucho cuestionamiento crítico de uno mismo para llegar como a conclusiones y demás. Yo vengo haciendo hace muchos años de cuestionamiento en mí, para justamente tener como un nivel de conciencia o poder solucionar los problemas de distintas maneras. Entonces, nada, simplemente creo que es algo que lleva práctica, obviamente, y que sobre todo, nada, recorrí un camino tremendo y que sigo haciendo, y justamente me conozco demasiado. Entonces sé cuáles son mis límites, sé hasta cuándo frenarme, cuánto es el tiempo que tengo que estar frenado, cuánto no tengo que o sea, literalmente yo tengo, creo que tanta conciencia, o justamente como me conozco tanto, no sé si esa palabra, que sé hasta cuándo pensar, porque por ahí digo, no, che, ya estoy sobrepensando las cosas, hasta que llego, literalmente, ahora actúo. Y nada, simplemente es conocerse. Y conocerse es conocerse en todos los estados, como les dije. Incomodidad, con miedo, con un montón de cosas. Así que bueno, en conclusión, así salen y así avanzan cuando sienten que están en un mismo bucle. Y a veces es tan fácil como verse en una tercera persona e ir a decir, porque creo que no hay nada que no se pueda solucionar, al contrario. Pero creo que para solucionar algo, primero hay que ser consciente de que justamente analizándote y dándote esos espacios. Así que bueno, sin más nada que decir, nos vemos. Si les gustó este video, me dejen un comentario, y también me coparía que me dejen un comentario de qué es lo que les gustaría justamente que les hable. Así que bueno, hasta luego.